Bien, buenos días. Desde ya estamos grabando. Entonces, como estamos grabando, quiero de nuevo extenderle mi saludo tanto a quienes asistieron el día de hoy como a las personas que van a estar viendo este video. Recordarles que esta es la guía de economía y política. Es muy sencilla. La videollamada de hoy va a ser breve desde mi punto de vista, pero al final decidí no dejar solamente el video explicativo, sino a su vez que habláramos un poquito de economía en general a partir de los ejemplos que nos está poniendo este texto. Entonces, estimados estudiantes, a continuación vamos a revisar. Recuerden que la guía tiene plazo máximo hasta el viernes a las 6 de la tarde. Recordarles que el día de mañana, el jueves, por motivo de cita médica fuera del municipio, no estaré. Entonces, disculparán que no pueda brindarles la asesoría que tanto se merecen. Pero es por ello que también hice estas videollamadas antes y creo que haré lo posible por de lunes, martes a miércoles. Pues es más difícil para mí porque serían de a 3 videollamadas por día, lunes y martes, pero dejar listo para que tengan tanto jueves y viernes eh, días para terminar la guía y más días para recibir asesoría después de la videollamada, quienes pueden contar con este recurso. Agradecerles que estén aquí, pues triste porque yo sé que el salón debe tener más conectividad, ¿sí? Pero tengo solamente 5 estudiantes y sé que por lo menos tiene una conectividad de unos 11, 12 estudiantes. Pero bueno, agradecerles a quienes están y pues ustedes saben que eso lo voy registrando en la asistencia y al final de periodo lo tendré en cuenta en relación a la nota del ser, ¿sí? Usted no puede sacar una buena nota del ser cuando tiene conectividad y no se conecta. Bueno, entonces eso hay que tenerlo presente, ¿bien? A continuación, leeré rápidamente la guía, ¿sí? Recordarles que deben ser a mano, ya no es en Word. Si hay algún estudiante que está haciéndolo en Word, debe ser a mano, porque necesito revisar parámetros de presentación, ¿sí? Necesito revisar parámetros de presentación que ustedes deben tener, saber presentar en un todo trabajo, así sea un trabajo básico y no sea un trabajo formal como el que estamos haciendo a continuación. Entonces, leo los puntos, ¿sí? Deben leer tanto la primera como la segunda página del texto que les suministré, que el texto es el sistema económico del Banco de la República. Es una serie de documentos que el Banco de la República ha suministrado online para que las personas que no sepan nada de economía financiera, de economía, de administración de recursos, eh, tengan una pequeña introducción. Y me pareció muy pertinente por dos cosas. Primero, porque es un documento que aborda netamente problemas de tipo económico. Y eso nos va a permitir también ver indirectamente problemas de corte político y a su vez mm, nos va a permitir prepararnos para algo que tengo la esperanza de que este año sí podamos hacer. Año tras año el Banco de la República realiza un concurso de ensayo en el que el Banco de la República premia eh, a sus ganadores con unos premios muy interesantes económicos, dinero, ¿sí? Utensilios para la institución y para las personas que ganaron, e inclusive con becas universitarias. ¿Por qué no soñar desde este año que nos vamos a estar preparando poco a poco en términos económicos para cuando llegue esa problemática del ensayo, poder que alguno de ustedes tenga la capacidad de concursar bien, aunque todos lo van a hacer, pero que no sea solamente por concursar, por sacar una nota en la clase, sino por tener la capacidad de realizar un ensayo pertinente que tenga la oportunidad de ser visto y valorado positivamente por los jurados calificadores. Eso es como lo que yo en el fondo llevo, que por eso es que este año estoy trabajando sobre todos estos documentos del Banco de la República, ¿bien? Y además que son muy didácticos para ustedes. Entonces, Leo, para el desarrollo de las preguntas de cuestión deberás leer el material que viene adjunto a la explicación de esta guía. ¿Cómo así el material adjunto? Es decir, estas dos paginitas. Bueno, que es en torno al sistema económico y a su vez sobre los recursos, la escasez de los recursos. Bien, ustedes pueden ver que hay unas imágenes muy interesantes que nos lo ilustran. Dice, realiza una tabla en la que relaciones 10 bienes o servicios que necesitas para el desarrollo de tu día a día, explicando la importancia de cada uno y argumentando si es ilimitado o, por el contrario, escaso. Puedes emplear una tabla o matriz como la siguiente. Bien, como ustedes pueden ver, la palabra puedes es una posibilidad, pero realmente tienen que hacerlas así. Entonces, quiero que por favor dentro de su reflexión del día a día me den cuenta de 10 bienes y servicios, ¿sí? Que ustedes empleen, que sean fundamentales para su vida. Ustedes ya vieron en la clase anterior qué es un bien, qué es un servicio, la diferencia entre un bien y servicio. Entonces, eso también me van a demostrar por medio de esta tabla que lo tienen claro.
Entonces van a colocar el nombre de ese bien o ese servicio y a su vez lo van a catalogar, si es un bien o un servicio lo que colocaron acá. A continuación van a justificar por qué o cuál es la utilidad que les brinda ese bien y ese servicio, por qué es que ustedes lo adquieren, ¿sí? O su núcleo familiar como tal lo adquieren, por qué es importante adquirirlo constantemente, la frecuencia, todo, ¿sí? Quiero que lo expliquen. Y a su vez, al final, ustedes van a explicar si es escaso o ilimitado. Es decir, si ese bien o ese servicio tiene algún límite o si por el contrario es un recurso infinito del cual podemos disponer sin ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna duda de ese punto? Bueno, veo que el silencio otorga, entonces le doy la bienvenida al señor Zair. Buenos días, Zair, ¿cómo estás? Bien, profe, buenos Bien, días. gracias por conectarte. Entonces voy a tomar la asistencia. Tengo total 6. Me avisa alguien si no lo ha registrado. Por favor, tengo a Aldair, a Esteban, a Miguel, a Nicole, a Valentina y al señor Zair Vargas. ¿Falta alguien por registrar? Bueno, veo que el silencio otorga, entonces voy continuando. Bueno. Bien, entonces como tienen proyectada, bueno, pueden ver la situación con la proyección de nuevo de la guía. Entonces explico el segundo punto. Responde. Mi internet se limitó, entonces cuando mi pantalla sale que mi internet está limitado, me callo hasta que tenga buena conectividad, ¿bien? Responde. Si no hubiera escasez, ¿existiría la economía? Argumenta tu respuesta. Es decir, ahorita vamos a leer y entenderán un poco más la respuesta que hay que dar, pero por ahora explico de nuevo ese punto. ¿Cómo así? Si los recursos fueran infinitos, si todos los recursos desde naturales o los recursos que el ser humano desarrolla, procesa, fueran infinitos, ¿habría necesidad de pensar en la economía? ¿La economía existiría para el ser humano? Es decir, entendiendo que la economía es la administración adecuada de los bienes y recursos que posee una sociedad. Bueno, cuando hablamos de adecuada, es una cuestión en la que debe haber límite, mesura y una distribución. Bien. Tercer punto. Responde, ¿qué harías si pudieras disponer de todos los recursos del planeta a tu gusto? Ya es una pregunta que les hago a ustedes personalmente. Si ustedes fueran amos y señores de este planeta y tuvieran la oportunidad de hacer y deshacer, y la decisión que tomaran, sencilla y llanamente se haría porque ustedes lo decidieron. Es decir, tendrían el poder absoluto semejante a los monarcas absolutistas de la Europa del siglo XVI, XVII, XVIII, XVII y XVIII, creo que era. ¿Qué harían? Cuéntenme. Cuarto, responde, ¿consideras que tus decisiones económicas y las de tu núcleo familiar son productos? Bueno, entonces esos primeros 3 puntos hacen parte de esta primera lectura llamada el sistema económico. Antes de leerla, quiero que se den cuenta de la historieta. Pueden ver a un padre entregándole un dinero, ¿sí? A su hijo, ¿sí? Entonces le dijo, ¿la plata para qué es? Para el libro, ¿cierto? Toma el dinero de la mesada y el dinero del libro para el colegio. Entonces le dio tanto la plata de la mesada, es decir, lo que le entregan a muchos jóvenes semana a semana, de dinero básico para que maneje, y a su vez la plata del libro. En la segunda parte de la historieta vemos a un chico que está entre dos cosas, ¿no? Entre unos guayos que hay de diferentes precios, porque él tiene unos guayos, ¿sí? Pero parece ser que están muy ajados, muy viejos ya, y él quiere unos mejores guayos. O el libro, él sabe que debe comprar el libro, ¿no? Es lo que le está dando vueltas, pero tiene ahí presente los guayos. Entonces, al final, se enfrenta a las dos cosas. Bueno, sabe que en economía es eso, hay que saber tomar decisiones, o es esto o es aquello. Decía mi abuelo, cada cual uno se arropa hasta donde alcance la cobija, ¿sí? Entonces es una analogía muy interesante en donde si usted no tiene suficientes recursos y su cobija es muy corta, pues hay dos opciones. O que se estire y quede aguantando frío una parte de su cuerpo o que se acurruque para intentar cubrirse. Entonces lo mismo el chico. O es el libro
o es los guayos, pero si no es el libro hay unas consecuencias, necesita el libro para estudiar. Entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿Unos buenos guayos o el libro para poder estudiar y sacar unas buenas notas? ¿Ustedes qué decisión tomarían si estuvieran en esa situación? Les pregunto, chicos. Cuéntenme. Comprar los guayos. Los guayos, tú comprarías los guayos, Miguel, sin mente como el demente, ¿cierto? Entonces, Miguel compraría los guayos y iría cada No, fin de semana. ¿Cómo? yo compraría los libros para estudiar el examen. Bien, entonces Esteban está con la otra cara de la moneda. Esteban quiere sacar buenas notas porque quiere estar bien en su estudio, entonces compraría mejor el libro. Bueno, entonces, mientras que Esteban tendría el libro para poder estudiar y poder en la medida de lo posible sacar buenas notas, Miguel sería un excelente jugador de fútbol, o al menos tendría un buen equipo, una indumentaria para ir a jugar todos Oiga, los fines de profe. semana a Sardinas y a Santa Rita. ¿Cierto, Miguel? Oiga, profe. Señor. No, porque si Esteban compraría el libro, pues yo se lo sacaba prestado para estudiar. Ah, bueno, entonces Miguel no se está quedando varado, ¿cierto? Sino que está buscando alternativas. Bien. Entonces, ahí es interesante ver porque la pregunta por la adquisición de un bien y servicio implica eso, responsabilidades, es a lo que yo voy, implica consecuencias. Y ustedes desde ya como futuros ciudadanos y futuros consumidores de un mercado deben tener en cuenta eso, que tarde o temprano ustedes van a tener un poder adquisitivo, un dinero. Y no va a ser lo mismo como jóvenes, sino ya como adultos van a ser responsables en su hogar, por ejemplo, van a tener algunos hogares. Y eso implicará que ustedes deban hacer una administración de los recursos. ¿Bajo qué parámetros lo van a hacer? Pues bueno, estas clases de economía buscan que ustedes tengan presente todos los pros y los contras de administrar los recursos de una u otra manera. ¿Listo? Eso es de trasfondo, ahí vamos aprendiendo eso también. Que se vea que la economía no es solamente teórica, sino para la vida diaria. Entonces, Leo. El objeto de cualquier sistema económico es producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los individuos que lo conforman. Es decir, se supone que todo sistema económico, sea de postura capitalista, ojo, que voy a ir metiendo esos conceptos. Cuando hablamos de una postura capitalista, es una postura económica en donde se defiende la libre adquisición de bienes y recursos y acumulación de dinero. En un sistema capitalista, si yo tengo desde la teoría, ¿no? Porque en la práctica hay críticas. Si yo soy buen trabajador y logro acumular gran cantidad de dinero, pues puedo adquirir más bienes y recursos que me permitan invertir ese dinero e inclusive poner a producir ese dinero, ¿sí? Si yo tengo suficiente dinero y digo, no, es que yo quiero comprarme un ganado y poner ese ganado en aumento y ese dinero del ganado en aumento va a ser una ganancia a partir del capital inicial que ya tenía. Entonces yo digo, no, es que ese dinero quiero comprármelo, ese dinero quiero usarlo es para comprarme una moto porque es que la que tengo ya no es la mejor. Entonces, esa moto no le va a generar a uno producción, pero le va a generar una comodidad. Entonces, cada decisión tiene una consecuencia. Internet está lento. Listo. Perdón, paré por el internet. Entonces, cada decisión tiene una consecuencia de orden económico y uno asume la responsabilidad. La pregunta es, ¿somos conscientes de la responsabilidad económica que tenemos dentro de ese sistema, en este caso capitalista? Porque la realidad es que nosotros como colombianos vivimos en un sistema capitalista, pero hay otro extremo, un sistema comunista, ¿sí? En donde la importancia no es la acumulación individual de bienes y riquezas, sino, en teoría, la producción mancomunada de toda la sociedad que beneficie por igual a toda la sociedad independientemente de su condición. Entonces, en teoría, uno va a países como Cuba y usted no puede tener más de una casa porque usted no necesita más de una casa, ¿sí? Usted no puede acumular bienes y recursos sin un límite, como si en la propiedad capitalista, porque es que usted como ser humano no puede pensar en sí mismo, sino debe pensar en todo el desarrollo de la colectividad. Tanto un sistema como otro sistema tiene sus pros y sus contras, entre comillas, ¿listo? Si yo soy una persona que trabajo y soy supremamente trabajador, ¿por qué no tengo el derecho de acumular cuanto dinero me sea posible si a mí me gusta? Si yo tengo esa capacidad y tengo la capacidad no solamente de acumularlo, sino de hacerlo producir.
Pero los otros dirán, bueno, pero es que también debemos pensar en el beneficio de la colectividad y de qué sirve que hayan unos pocos muy ricos y un buen porcentaje de la gran mayoría sin oportunidades y aguantando hambre. Entonces, son dos caras de una moneda interesante que podríamos debatir. Pero en el fondo, toda esta cuestión del sistema económico, tanto comunista o capitalista, se hace una pregunta: ¿cómo produzco, administro y distribuyo los bienes y servicios en una sociedad? Lo dejo individualmente a que cada persona, de acuerdo a su capacidad económica, lo haga. Entonces, el que quiera salud es porque tiene el dinero para pagar la salud, como en Estados Unidos. El que quiere educación es porque tiene la capacidad económica para pagar la educación. O por el otro extremo, no, el Estado debe brindar todo y lo debe brindar de la mejor calidad posible, porque el Estado es el único que debe tener todas esas responsabilidades y no puede haber un sector privado que entre a opacar eso, porque eso sería discriminación, desigualdad, etcétera, etcétera. Bien, continúo. Los individuos tenemos necesidades a las que nos enfrentamos cotidianamente. El alimento, la ropa, la salud y la vivienda son las principales necesidades de los individuos. Pero la lista puede ser mucho más larga, pues depende de los gustos y las preferencias personales de cada cual. Así, esas necesidades, gustos y preferencias cobran forma como bienes y servicios que los individuos desean consumir. Les hago una pregunta. El texto implícitamente nos está diciendo, ojo, usted, su primer prioridad es comer, vestirse, tener salud y vivienda. Lo demás que usted busque o pida ya son unas cosas que son importantes, pero no son indispensables. ¿Qué opinan al respecto? ¿Será que el texto no está siendo muy categórico y alguna de esas 4 necesidades fundamentales no son indispensables como tal? ¿Qué opinan? ¿O están totalmente de acuerdo? Sí, profe, todos los seres humanos debemos tener como mínimo garantizado eso de alguna manera. Bueno, veo que hay silencio, entonces mis estudiantes se durmieron ya. Como son las 8, imagino que más de uno ni se ha levantado de la cama. Continúo. ¿Y por qué los individuos participamos en el sistema económico para satisfacer nuestras necesidades? La principal motivación detrás de esta decisión es la escasez. Ojo con ese concepto, es fundamental, es clave, ¿sí? El hecho de que sean escasos los recursos que tenemos disponibles para satisfacer nuestras necesidades nos lleva a decidir qué tipo de bienes y servicios producir, ya sea para consumirlos directamente o para intercambiarlos con los demás. Es decir, la economía tiene algo claro y esa es la columna vertebral, esa es la raíz de la economía. Los recursos son escasos. Si los recursos no fueran escasos, si yo no tuviera la necesidad de administrarlos de la mejor manera para hacerlos rendir, sencilla y llanamente, no habría economía. Yo emplearía, yo gastaría las cosas sin tener un límite, porque no es necesario, porque siempre van a estar ahí para nuestra necesidad. La pregunta es, ¿ustedes creen que eso ocurre o no ocurre? ¿Ustedes creen que los recursos son escasos o no son escasos? Los escucho. Chicos de décimo. Yo creo que sí, los recursos son escasos, profe. Yo creo que ¿Por qué? Cuéntanos. esto, Esteban. profe, pues es que, pues, si los recursos estuvieran todos, o sea, si los recursos estuvieran a un 100%, se podrían hacer más cosas, ¿sí? Pero a veces no contamos con todos los recursos, ¿no? Bueno, o eso entiendo. Listo. Hablemos del dinero. ¿El dinero será escaso o será ilimitado? Es escaso, porque si Ujú. no todos tendríamos dinero y no hubiera gente pobre en el mundo con necesidades. O sea, si todos tuviéramos dinero en exceso y no habría necesidades porque todos tendríamos capacidad de consumo, dirías, Miguel, como tal. Sí, Pues te cuento que irónicamente hasta el dinero debe tener un límite, porque una pregunta fácil que se ha hecho en la economía es, bueno,
para que no haya pobreza, ¿por qué no se imprimen frecuentemente billetes y se les entrega a la población y se distribuye de la mejor manera para que esas personas con ese dinero lo compren las cosas que necesitan? Pues porque para hacer billetes se necesitan muchos árboles, entonces vamos a dañar el medio ambiente, Ah, bueno, ¿no? esa es una explicación interesante, pero te diría que ese no es el mayor problema. Hay un concepto que desde ya quiero presentar, que lo dejaremos ahí en remojo durante el transcurso, y es la inflación, ¿sí? Que es muy interesante en la economía y de hecho día a día nos determina a nosotros al punto de que el Banco de la República, por ejemplo, es la entidad que a nivel nacional intenta controlarla, porque un mal manejo de la inflación tiene consecuencias catastróficas en la economía de un país. Entonces, hasta el mismo dinero o papel moneda que nosotros usamos debe ser escaso según la teoría inflacionaria, porque si no lo es, si es ilimitado, si el gobierno puede hacer imprimir cada vez que quiere, ese papel perdería su valor y en últimas no serviría de nada. Veremos después cómo, en este momento no vamos a entrar a ese tema. Listo, pero lo dejo como presentándolo. Bueno, bien, hasta ahí alguna duda. Entonces, a partir de la lectura, pueden ver que a partir de esa primera lectura indirecta, indirectamente, ya hemos hablado de estos tres aspectos que ustedes deben tener en cuenta en el punto. Quizá por último, han escuchado que hay proyectos como la exploración a Marte y todo eso, y también hay proyectos de minería espacial, porque resulta y pasa que muchos asteroides que están en nuestro, inclusive en nuestro sistema solar, más distantes que Marte, obviamente, pero de todas formas no están fuera de nuestro vecindario, son megaminas de recursos invaluables como el oro. ¿Sí han escuchado alguna vez eso? Si el ser humano tuviera la capacidad espacial de poder ir a los asteroides, por ejemplo, que están en el cinturón de asteroides, se encontraría muchísimas fuentes de minerales y no sería una fuente infinita, pero sería una enorme fuente increíblemente superior a la que el ser humano posee en la actualidad. Sí, profe, porque hay un asteroide que se llama 16 Peichen, algo así, que vale 10.000 cuatrillones de dólares. Posee, posee no sé cuántas veces el oro que hasta el momento la Tierra posee, o sea, que podemos acceder de la Tierra, ¿listo? Sí, Entonces es muy interesante ver eso, cómo pues obviamente en este momento los recursos los hemos limitado a lo de nuestro planeta, no porque no hayan más afuera, ojo, porque no hemos tenido la oportunidad de acceder al resto de recursos en términos naturales, en términos minerales, que hay alrededor de nuestro planeta, pues obviamente por nuestra baja tecnología, por el alto costo y por la enorme distancia que están ubicados. Bueno, tener eso presente, ¿bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? no. Gracias, Miguel. No, señor. Gracias, gracias, Aldair. Entonces, voy con el cuarto punto, quinto y sexto punto y leo la segunda parte, lo explico y con eso iríamos cerrando prácticamente ya la videollamada. Bueno, responde, ¿consideras que tus decisiones económicas y las de tu núcleo familiar son producto de una conducta racional? Entonces, vamos a leer qué es una conducta racional ahorita y ustedes sencillamente y llanamente deben responder sí, no y pues explicarla, ¿sí? Las decisiones, mis decisiones económicas, esto, sí, porque esto, no, porque aquello. Bueno, ahí me falta escribir argumento a tu respuesta en este punto, pero hay que argumentarlo. Queda claro, por favor. Quinto, responde, ¿consideras que tus decisiones económicas y las de tu núcleo familiar son generadas por son guiadas por el costo de oportunidad? Entonces, lo mismo. Conducta racional y costo de oportunidad tienen mucho que ver, pero son dos cosas diferentes. Ya las explicaremos a continuación. Sexto, responde, ¿considera que a nivel de país las decisiones económicas del gobierno de turno son producto de una conducta racional que tiene en cuenta el costo de oportunidad? Entonces, en ese punto, sexto, ya mezclaremos tanto un concepto como es conducta racional y otro como costo de oportunidad, pero viéndolo a un nivel macro, al menos al nivel de país. Bueno, y ustedes a partir de la compañía de sus papás, de ustedes, de lo que puedan leer, de inclusive los prejuicios que han escuchado hasta en la misma calle, pueden abordar esa respuesta, esa pregunta, ¿bien? Entonces,
No siendo más, antes de continuar, leo estos dos conceptos. El sistema económico comprende los agentes que participan en la economía de un país y las actividades que desarrollan, así como las interrelaciones que se dan entre ellos. Recuerden que el sistema económico generalmente está el gobierno, está la población, están las empresas, son los tres principales agentes económicos. Bueno, el gobierno establece un marco legal, regula, legisla. Las empresas tienen a su disposición las fábricas, las fuentes de empleo en teoría, y los ciudadanos son la mano de obra, los proletarios que nos venden su mano de obra por una remuneración. Bueno, la escasez. La escasez se define como la falta de algo, como por ejemplo dinero o recursos naturales. En términos económicos, recuerden que cuando acaben los 10 minutos de la sesión, perdón, entramos al mismo link y cerramos. Bueno, y continuamos. En términos económicos, la escasez refleja la imposibilidad de tener todos los bienes y servicios que uno quiere. Algo que ya había explicado. Bueno, los recursos son escasos. Ahora sí entro a esta parte. Detengámonos un momento para profundizar en el concepto de escasez, pues es el que le da sentido a la existencia de un sistema económico con sus distintas actividades, agentes y las relaciones que se dan entre ellos. Entonces recuerden, si no hubiera escasez, no habría sentido de hablar de una economía, porque un sistema económico busca es eso, saber afrontar la escasez. Bien. Para los seres humanos es común enfrentarse al hecho de que no pueden disponer de todos los bienes y servicios que desean. Esa restricción para obtener todo lo que quisiéramos es el resultado de que nuestras necesidades superan la cantidad de bienes y servicios que pueden ser producidos en un momento dado en el sistema económico usando todos los recursos disponibles. En este sentido, la escasez obliga a que las personas tomen decisiones sobre cómo usar de la mejor manera lo que es escaso. Yo a ese párrafo le objetaría algo. No es que el sistema económico no sea capaz de producir todo lo que nosotros necesitamos, sino que, perdón, a nivel individuo, pero como bien lo digo, un sistema económico bien planteado realmente es el sistema económico que piensa a nivel social, no al nivel individual, ¿sí? Porque eso era lo que pasaba en la Edad Media, por ejemplo, o en la Antigüedad. Unos pocos que tenían todas sus necesidades subsanadas e inclusive exceso en sus comodidades, y una gran mayoría que no tenía acceso a unas necesidades básicas. Bien. En este sentido, la escasez obliga a que las personas tomen decisiones sobre cómo usar de la mejor manera lo que es escaso. Entonces, este texto deja de lado esas coyunturas históricas y dice, el problema es que el sistema económico no nos puede brindar generalmente acceso a todos los bienes y servicios porque no se producen siempre a cabalidad para que garantizar un acceso general. Resulta y pasa que por eso siempre tenemos que saber administrar todo, desde los recursos físicos y monetarios que tenemos, porque aunque, repito, no lo parezca, ustedes van a estar en un futuro o inclusive ya en esa situación. Yo sé que inclusive hay estudiantes como de algunos de ustedes que ya tienen algunas inversiones porque saben, con sus padres, madres, con familiares, trabajan medio tiempo y ya se han podido dar cuenta que el dinero es algo que así como llega fácilmente se va, ¿cierto? Y si se sabe administrar bien, se puede multiplicar, pero de lo contrario, se vuelve algo de bolsillo que así como llega, se va. Y la idea es saberlo administrar de la mejor manera posible. Bien, continúo. Pero, ¿cómo se define la mejor manera de usar un recurso escaso? Si nos detenemos a debatir esta pregunta, encontraremos múltiples respuestas de acuerdo con los gustos y preferencias de los distintos individuos. Para resolver este interrogante, la ciencia económica supone que las decisiones que se toman en el sistema económico son el resultado de una conducta racional de los individuos. Esta conducta racional garantiza que, de todas las opciones que existen para alcanzar un objetivo, la persona tomará la correcta, por ejemplo, en términos de su capacidad económica. Ejemplo, si el gobierno le entrega algún subsidio en dinero a sus padres o a ustedes mismos o a la sociedad en general, el gobierno lo hace bajo un principio de buena fe y es que hay una conducta racional de ustedes en donde
el dinero que se les dé lo van a invertir de la mejor manera para subsanar una necesidad tanto de un bien o un servicio que ustedes tengan. La pregunta es, ¿ustedes creen que eso ocurre así tal cual o no? ¿Será que quien recibe algún tipo de ese dinero lo emplea apropiadamente subsanando la necesidad de un bien o un servicio que tiene? Los escucho. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, el silencio otorga, mis estudiantes están dormidos. Continúo. Mentira, los chicos están tímidos y no quieren hablar. Voy a desconectar aquí mi computador que se me está... ¿Me confirman al menos audio? ¿Sí me están escuchando, cierto? Señor. Gracias, Aire. Sí, Bien, señor, sí, señor. continúo. Entonces, ¿qué es una conducta racional? Es que yo como ser humano, se supone que a mí lo que me identifica es ser racional, es decir, que uso mi mente, mi inteligencia para poder determinar qué es lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo correcto, lo incorrecto y en este caso lo necesario y lo innecesario. Entonces vemos el ejemplo, volvemos al ejemplo de la caricatura, de la historieta breve que está ahí. El chico hizo un ejercicio racional y racionalmente lo que nos está queriendo decir la historieta es que, ojo, si ya tiene unos guayos que aún le sirven y además sabe que el estudio es más importante que el deporte desde ese punto de vista, ¿sí? Es mejor comprar el libro y pues los guayos le van a dar al menos algún servicio mientras y a su vez va a poder asegurar unas buenas calificaciones. Es lo que nos quiere decir eso. ¿Cuántas veces a ustedes no les ha pasado eso en el descanso que con su dinero les toca pensar, bueno, o dejo el dinero para las copias que tengo que pagar, pues uno como profesor muchos tratan de entregárselas, aunque otros se las dejan afuera y ustedes si no tienen dinero, pues no pueden sacarla en la fotocopiadora de turno, o me compro un refrigerio súper delicioso y no uno básico, como es el que uno necesita para al menos aguantar hasta llegar a la casa a almorzar. Bien, des en cuenta que ustedes mismos ya están ahí día a día. Cuando estaban en la presencialidad, también muchos tenían esa dicotomía. Continúo. Cuando los individuos toman decisiones, sean racionales o irracionales, incurrirán en un costo de oportunidad. Ojo, las decisiones económicamente uno cree que son racionales, pero no siempre son así. O sea, está abierta la alternativa. Las decisiones pueden ser racionales o irracionales. Pero tanto sea algo racional o irracional, usted como persona va a pensar en costo de oportunidad. Bien. El concepto de costo de oportunidad nos recuerda que siempre que decidamos darle un uso determinado a un recurso, estaremos renunciando a otras alternativas. En este sentido, el costo de oportunidad en que incurre un individuo al decidir darle un uso específico a un recurso es el uso alternativo más productivo al que está renunciando. Entonces, Miguel me puede decir, profe, no, es que yo me voy a comprar en los guayos porque la verdad, yo voy a ser un futbolista como James Rodríguez, que voy a marcar plata al piso año tras año. Entonces, en costo de productividad, me va a generar más dinero esos guayos que ese libro, ¿cierto, Miguel? ¿Puedo pensar así? Sí, Bien. Entonces, si se dan cuenta, en el fondo no es una decisión pues puede verla una como algo en parte irracional, pero del todo no es irracional porque al menos hay una proyección. Ya irracional sería cuando digo, no, es que yo no compro el libro para estudiar porque me compro otra cosa, porque sencillamente no es indispensable que la tenga, pero me gusta. Me dan la plata para comprar el libro y termino metiéndosela a Free Fire para tener mi cuenta full de diamantes y no sé qué más cosas y poder comprar un poco de cosas. ¿Es indispensable? No, pero subsana mi necesidad de sentirme bien en el juego, pero dejo de lado el estudio. Algo que he escuchado que a veces puede pasar. Bien, es un ejemplo traído de los casos. Entonces, des en cuenta esa relación de costo de oportunidad y conducta racional. Mientras la conducta racional es un principio básico que de buena fe la economía cree, porque todos los humanos somos en teoría racionales, ¿sí? Se supone que es lo que nos distingue a nosotros, ser racionales. El costo de oportunidad puede ser el resultado de un ejercicio tanto racional o irracional. Bueno, pero el resultado
es lo que determinará al final si la conducta fue racional y el costo de oportunidad fue el mejor posible. Bien, entonces, voy a cerrar la videollamada, se conectan por favor, porque yo creo que a partir de esto ya, aquí están las dos definiciones y, bueno, y con eso cerraríamos. Entonces, cierro ya esta videollamada, entramos por si hay alguna duda y si no, ya cerraría. Bueno, entonces, desearles de todas formas a quienes ven este video un feliz día, porque creo que ya no hay más explicación para dar. Por favor, conéctense en los que están aquí en línea.